Un cordial saludo para todos ustedes desde la Universidad de Antioquia. Quiero compartirles de manera muy rápida los resultados de este trabajo de investigación que se denomina la cadena de cacao en el departamento de Antioquia, subregión Urabá y Bajo Cauca, y la conformación de sistemas territoriales de innovación, una perspectiva al año 2030. Mi nombre es Carlos Julián. Este es un trabajo que fue financiado por el Ministerio de la Ciencia en una estancia postdoctoral y vamos a compartir los resultados con todos ustedes. ¿Cómo va a ser el contenido de esta presentación? Porque va a ser de una manera, digamos, práctica, rápida. Vamos a hablar qué significa el sistema territorial de innovación que está contenido en la Ley 1876 de Innovación Agropecuaria en Colombia. Este es uno de los elementos importantes de la ley. Está planteado, pero poco se ha trabajado sobre el tema y poco se sabe de cómo se pueden realmente desarrollar en la parte práctica en el campo. En segundo lugar, un análisis empírico de lo que fue la cadena de cacao en la subregión de Urabá, así como en la subregión de Bajo Cauca, utilizando los municipios de Necoclí, Caucasia, como estudios de caso. Correcto. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué es un sistema territorial de innovación? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, un sistema territorial de innovación es una estructura organizacional que permite comprender cómo se genera, cómo se difunde o se transfiere y cómo se usa un conocimiento o una tecnología. Y en esto es muy importante lo que ustedes ven en la mitad, que es el rol de los actores locales y externos. Eso es bien importante. Y en ese sentido, ¿cómo se puede esta estructura acoplar a regiones rurales y a municipios rurales? Porque va a entrar una discusión muy amplia aquí de qué es lo que es territorio. Yo sé que esto tiene un abordaje bastante amplio. En este concepto podemos circunscribirlo, especificarlo en un entorno de región rural y de municipios rurales, pues un entorno con una delimitación geográfica. Nosotros sabemos que el territorio es una construcción social, ya lo sabemos, pero aquí toca delimitarlo geográficamente para poder, digamos, llevar a cabo la política pública. Y hay que definir también una estructura de análisis, y así tiene que desarrollarse en las investigaciones a futuro para ir asentando la ley de innovación en Colombia. ¿Correcto? En este caso, ¿qué se hizo? Se trabajó el sistema territorial de innovación sobre un enfoque de funciones. Estas funciones entonces son consideradas como motores para promover la innovación en los territorios a nivel local y sobre una cadena agroindustrial. En este caso se está aplicando a cacao. Entonces noten ustedes 7 funciones importantes de un sistema de innovación. Actividades de emprendimiento, cómo se desarrolla ese conocimiento, cómo se difunde ese conocimiento a nivel de redes entre actores, cómo se orienta el municipio, aspectos de mercado, cómo se movilizan recursos y capacidades locales y externas y cómo se pueden conformar coaliciones de apoyo. Esto tiene toda una estructura conceptual, una estructura de autores, de literatura científica y académica para llegar a esta información de 7 funciones, pero esta es una presentación específicamente práctica. ¿Qué hicimos entonces? Utilizamos 2 regiones rurales. Sí, sabemos que se llama subregión en el contexto antioqueño, pero realmente en una definición que tenemos académica, lo vemos como una región rural, 2 regiones rurales compuestas por municipios geográficamente conjuntos y que generalmente giran en torno a una dinámica productiva, núcleos dinamizadores productivos en común, que pueden ser varios, ¿no? Y nosotros sabemos pues que el cacao es en el caso de Urabá un referente, y en el caso del Bajo Cauca está empezando a volverse un sistema productivo emergente, pero el POTA, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario del Departamento de Antioquia, denota un hectareaje bien importante de área apta para la producción de cacao en el departamento, en la subregión, en la región rural y Urabá específicamente. Entonces lo que hicimos aquí fue comparar Necoclí con Caucasia, hacer un análisis frente a un contexto mucho más maduro en Urabá, por lo que existe allá de la institucionalidad
de la estructura de la cadena y un conjunto más bien emergente, dijéramos, que está en un proceso de planificación en el caso de Bajo Cauca y de Caucasia, que aunque no es el municipio más productor, es como la capital, ese municipio referente, dijéramos, lo de la subregión, ¿cierto? ¿Qué encontramos en la cadena de cacao en el caso del municipio de Necoclí, subregión Urabá? Pues hicimos un análisis Delphi, una metodología de Delphi, hicimos 2 rondas de encuestas, de entrevistas con los actores que ustedes ven aquí, entró la Cámara de Comercio, la Compañía Nacional de Chocolates, Fede Cacao, Corporación Mundial de la Mujer, EAFITSENA, 2 asociaciones de productores del municipio, el CEDAIT, que es de la Universidad de Antioquia, es Centro de Desarrollo de Agrobiotecnológico, Innovación e Integración Territorial, la Alcaldía y la Casa Luker, en este caso. Ahí hay 2 compradores, ¿no? De la cadena. Y hay algunos actores de apoyo que están ahí, también hay universidades, están productores. Estos fueron los actores que pudieron entrar en el estudio, por las razones que fueran. Y a partir de ellos fue que se recaudó, se acopió la información que se analizó de la siguiente manera. Entonces miren ustedes que de cada una de las 7 funciones determinamos los investigadores 30 variables, 30 aspectos importantes enmarcados en cada una de las categorías. Y noten ustedes cómo en las encuestas con los actores, esta información proviene de los actores que ustedes vieron, se priorizan con una X las más importantes, queda el espacio vacío, de las que no fueron priorizadas por los actores, consideran que en este momento no es importante para la cadena allá. Entonces aquí ustedes empiezan a ver las que tienen una X que ya se van perfilando como motores para promover la innovación en la cadena, en el marco de un sistema territorial de innovación. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces, cuando llevamos esto a un análisis con un software que se llama Mi'kmaq, que muchos de ustedes conocen, pues encontramos unos aspectos claves. Entonces, noten ustedes que de los 18 aspectos priorizados, en este caso, en este territorio, en este municipio, 4 de ellos son muy claves para poder fomentar la innovación en la cadena. Y estamos hablando de un análisis prospectivo al año 2030. Y así se preguntó en las encuestas, en las entrevistas con los actores, en 2 rondas, en 2 momentos diferentes, retroalimentándonos de los resultados. Y los actores consideran que lo que ustedes ven en rojo va a ser un escenario cada uno de mucha relevancia al año 2030, o sea, en un proyecto, en un proceso de 10 años, ¿verdad? De corto plazo, dijéramos, porque 10 años realmente es mediano plazo, corto, mediano plazo. Hay otras que están en verde, hay otras que están en azul. Vamos a mirar un poco entonces qué acontece. Cuando llevamos esto a un gráfico de análisis de dependencia e influencia, miren lo importante cómo el gráfico ubica las 18 variables en 4 cuadrantes, que ustedes ven que se llaman variables de entrada, variables clave, variables autónomas y variables de salida. Aquí lo importante del análisis es cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables claves. ¿Por qué? Porque la variable de entrada está considerada como la variable que realmente rige el funcionamiento del sistema. Y la ven arriba con el número 7, en el extremo superior izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, por tener una baja dependencia, pero una alta influencia. Es una variable, es un aspecto importante que no depende, pero que influye demasiado en el desarrollo de la cadena en ese territorio. Y se llama coordinación entre diferentes actores para el desarrollo de tecnologías. Y esto quiere decir que este aspecto, que yo sé que ya lo están trabajando allá, es un tema en el que debe de profundizarse porque en la cadena de cacao uno puede ver en este territorio realmente eh, está regida mucho en torno a cómo funciona esa coordinación entre actores. Y las variables clave en este caso, estamos hablando de 4: emprendimiento con innovación en el producto, emprendimiento con innovación en el mercado, innovación en métodos de extensión, capacidades técnicas y empresariales de jóvenes rurales. Estas 4 variables son las variables clave, las variables importantes y son realmente los escenarios que va a tener el municipio más interesante según los actores para el año 2030. Y note que habíamos planteado inicialmente 30 aspectos y quedaron estos 4, producto de las mismas encuestas y entrevistas con ustedes y la metodología que nosotros tenemos de análisis. Y esto es muy importante porque uno lo que ve aquí es que realmente estos escenarios, según los actores,
Estas variables se convierten en escenarios y noten ustedes cómo, por ejemplo, los primeros escenarios, los primeros dos escenarios, tres escenarios, tienen que ver con asuntos relacionados con el fomento del emprendimiento, el fomento de metodologías más innovadoras en extensión rural y cómo poder intentar resolver el problema de la permanencia de jóvenes rurales en los territorios, y sabemos que es un flagelo grande del sector agropecuario colombiano, y cómo tenerlos atraídos y sostenidos en el tiempo, porque sabemos muy bien que tiene que haber un relevo generacional del campo, si no, la agricultura colombiana podría quedarse en el futuro en una agricultura sin agricultores, y nosotros todos sabemos que es así. Por lo tanto, si miramos el primer escenario, que dice los programas de extensión incluyen metodologías innovadoras enfocadas en el desarrollo de capacidades, permitiendo una mejor adopción de tecnología de cacao, logrando que las asociaciones de productores alcancen más del 80% de su producto tipo cacao premium y al menos 50% certificados en cacao orgánico. Los actores bien mencionan ahí que hay otro tipo de certificaciones y otro tipo de retos que se pueden estar enmarcando en los procesos de adopción y de cambio tecnológico de los agricultores hacia cacaos diferenciados. Los actores determinan que es un escenario de alta probabilidad de ocurrencia al año 2030, así como el escenario número 3, emprendimientos con innovación en el mercado, ya que los microempresarios cuentan con habilidades para promocionar sus productos a través de plataformas tecnológicas, redes sociales, estrategias de relacionamiento con clientes, habilidades de negociación, entre otras. Noten ustedes que ese escenario prospectivo número 3 es importante porque lo que se busca ahí es que se fomente el emprendimiento con capacidades de innovación en el mercado. La idea es que los productores, las organizaciones asociativas y emprendimientos, microemprendimientos formales que se generen, desarrollen esas habilidades de negociación con clientes y de incorporación en las redes y demás para ir mercadeando y comercializando sus productos, desarrollar marca, etcétera. Consideran los actores que es un escenario de alta probabilidad de ocurrencia. No así el número 2, no así el número 4. Y vamos a ver que el número 2 tiene que ver con innovaciones en el producto. Entonces estamos hablando de mirar qué otras derivaciones del cacao se pueden generar, como la industria cosmética, jarabe, licores, otras alternativas, etcétera, pero que esté articulado a métodos de extensión agrícola innovadores que permitan desarrollar capacidades, que sean inclusivos y que tengan en cuenta el aprendizaje y las preferencias de los productores. Entonces, en el municipio se ve un interés o una probabilidad media de ocurrencia. Y sucede así en el objetivo, en el escenario número 4, cosa que, digamos, sería relativamente preocupante o inquietante, dijéramos, cuando se propone la creación de un programa que se llame Joven Cacautero Emprendedor. Creo que ya hay avances en ese proceso en el territorio y donde lo que se está proponiendo ahí es que se formulen al menos 10 planes de negocios de empresas relacionadas con cacao y presentadas a diferentes fuentes de financiación, porque los escenarios tienen que tener también una meta, generalmente cuantitativa, ¿no? A veces puede hacerse así. Y en este caso, entonces, ven una probabilidad media. Eso lo que significa es que hay unos retos importantes que alcanzar, porque si los jóvenes rurales no se articulan a las cadenas de valor, a los sistemas de producción, con estructuras muy innovadoras, vamos a tener muchos problemas para poderlo retener en el futuro. Y esa es la forma sobre la cual rápidamente se ve la estructura de este sistema territorial de innovación en una perspectiva prospectiva. ¿Qué pasó en el municipio de Caucasia entonces? Su región Bajo Cauca, región rural Bajo Cauca. Se encuestan y se entrevistan a unos actores diferentes, por supuesto, que allí tenemos la Asociación Chocolates Colombia, es una organización que está participando en la cadena, ahorita teniendo un rol importante en el tema de compra. Todavía no hace presencia fuerte los otros compradores que estén en el otro territorio. Ya había dicho que es una cadena que viene en proceso de articulación, de planeación estratégica. Entonces entran aquí otros actores en las dos rondas de entrevistas y de encuestas y determinan lo siguiente. Noten la diferencia del otro municipio, que aquí de las 30 variables, 28 son priorizadas como importantes. En el otro municipio fueron entonces 18. Seguramente uno pensará que realmente tienen un trabajo más adelantado, un proceso más maduro, más fortalecido, y de hecho lo es. En este caso, entonces, hablamos de 28 variables priorizadas
en este territorio y si vamos a mirar entonces los aspectos clave, ya vamos a ver que son bastante más. Pero la idea es que en este contexto se configuren escenarios más cortos, más pequeños y no sobre una cantidad de aspectos claves, porque eso dificulta un poco la planeación estratégica. Si miramos esto ya en el contexto del plano, vamos a ver el cuadrante superior izquierdo, las variables de entrada, y vamos a ver cómo la variable 26, que se llama comité local de la cadena de cacao, es la que va a regir o la que rige hoy cómo está la estructura del sistema territorial de innovación de la cadena, la que rige el comportamiento de ese entorno organizacional en ese territorio específicamente. Es decir, sé que están en ese proceso de creación, sé que hay unas mesas que se están desarrollando, hay una estructura de planeación que se está desarrollando para la subregión, para el municipio, pero es importante que los actores tengan en cuenta que esta variable ha sido catalogada por los actores y así lo determina en análisis de cruce de variables metodológico que hicimos, metodología MIC-MAC, es un análisis de prospectiva, como la variable que rige el comportamiento y la dinámica. Entonces es muy importante que ese comité local se formalice, se organice, se constituya mejor y tenga toda una estructura de funcionamiento para que las cosas sigan saliendo mejor en adelante. Y si vemos el cuadrante superior derecho, en el extremo superior, yo diría de alta dependencia y de alta influencia, ya lo que encontramos aquí son 5 variables que realmente son consideradas como claves, que a diferencia del otro territorio, entra aquí la variable número 3, que es emprendimientos en otros componentes de la cadena de cacao, y esto quiere decir que la cadena al año 2030 y para poder permanecer y generar y detonar innovación y promover innovación, tiene que diversificar los emprendimientos a lo largo de la cadena, digamos, incluso en una perspectiva multisectorial. Y eso significa que puede incorporar incluso turismo, que puede incorporar otro tipo de agroindustria derivada de la producción de cacao, que pueda generar emprendimientos en otros componentes de la cadena, puede ser en el sector servicios, en el sector insumos, en el sector comercialización, en el eslabón transporte, no sector sino eslabón o componente de la cadena. Entonces, ahí hay un reto importante, así como la variable número 11, que también marca la diferencia con el otro territorio, que es desarrollo de conocimientos sobre agricultura inteligente. Y esto significa buscar la posibilidad de articulación de las TICs, tecnologías de información y comunicación, a diversas fincas productivas de cacao en el territorio al año 2030. Noten que sigue sosteniéndose la variable 24 en ambos territorios, y eso lo que ratifica es que específicamente para cacao hay que plantear unas estrategias y de política pública muy sólidas para que los jóvenes rurales puedan fortalecer sus capacidades técnicas y agroempresariales y tener esa inserción fuerte dentro de la cadena. Entonces, ¿qué sucede en este territorio municipal? Que ya convertidos convertidas las variables y los aspectos en 5 escenarios prospectivos al año 2030, pues el único que ven en este territorio como de alta probabilidad de ocurrencia es el 4. En el marco de una agricultura inteligente cacao, el municipio de Caucasia alcanza la certificación de 20 fincas en buenas prácticas agrícolas, logrando incorporar en ellas ciertas tecnologías digitales de gestión de la información para la toma de mejores decisiones que permitan la recopilación de almacenamiento y análisis de información. Para lograr esto, hay una serie de estrategias de corto, mediano y de largo plazo que se pueden desarrollar y que nosotros formulamos en un documento técnico que ya tenemos y que ustedes también nos pueden solicitar vía email para nosotros hacérselo llegar. Los otros, eh, los otros escenarios, como por ejemplo el escenario número 3, que significa el desarrollo de emprendimientos multisectoriales que involucren la agroindustria, el turismo, la educación, la cosmética, el sector medicinal, servicios técnicos, logísticos, de proveeduría, y consideran los actores, además por los aspectos cualitativos que todos escribieron en las entrevistas, en las encuestas, es que
Una de las formas importantes de sostenibilidad de la cadena en esta subregión, en este territorio del año 2030, es la diversificación, como explicaba ahora, de la estructura empresarial de la cadena de cacao en la subregión, la región rural, donde pueda desarrollarse un mayor marco de, de emprendimientos de diversos tipos. Y también ven la articulación de un programa que se llama Joven Cacaoteo Emprendedor como de probabilidad media de ocurrencia. Entonces, lo que uno puede concluir de esto es que mm, la ley 1876 de innovación agropecuaria en Colombia, que propone los sistemas territoriales de innovación, deben de articularse con cadenas productivas, con cadenas de valor en los territorios. Y desde el sistema territorial de innovación es muy importante identificar motores de innovación a nivel local, desde la perspectiva de planificación de escenarios en el tiempo, esto es, cuáles son los factores que más van a tener incidencia para promover la innovación en la cadena, en el tiempo, para efectos de elaborar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Así lo hemos hecho en un documento técnico y lo tenemos disponible para ustedes. Bien pueden escribir por correo electrónico. Mi nombre es Carlos Julián Ramírez, yo soy investigador y consultor y estoy a la orden para todos ustedes. Un placer saludarlos.